compañeros, profesora. Hoy mis compañeros y yo les vamos a exponer la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con la sentencia STL 7432 del 2019, en la cual podemos encontrar uno de los vicios del consentimiento como es la fuerza. Primero que todo, queremos dar unas apreciaciones un término que es sobre la venta forzosa. En este se da que algunas veces los dueños son obligados a desprenderse del dominio de una cosa, en este caso de un bien inmueble, recibiendo a cambio su valor en dinero. En este no se podría tener en cuenta un contrato de compra y venta. ¿Por qué? Porque acá no está libre del vicio, del consentimiento, de la fuerza, de fuerza, dolo o de error. Ya entrando en materia de la sentencia, podemos encontrar que esta sentencia trata sobre la restitución de tierras. Ya que nosotros sabemos que en un tiempo Colombia fue un país de bastante, donde tuvo un auge la violencia y más con las guerrillas y los paramilitares, encontramos que en el año de 1998, por la zona del Magdalena, la influencia de estos grupos armados al margen de la ley era bastante fuerte, por lo cual el señor en esta sentencia lo que hace es reclamar el dominio de una de sus tierras, ya que en el año de 1998, repito, la guerrilla entró a su bien y le pidió que se la vendieran. A él al no acceder, la guerrilla lo amenazó de muerte a él y a su familia. Por lo tanto, él tuvo que acceder a venderle su bien inmueble y otorgarles el dominio total de este. Él siendo desplazado por la violencia, llega a Bogotá y después de un tiempo, en el año 2008, gracias a la Unidad Especial Administrativa de Restitución de Tierras, se empiezan a hacer los trámites para que él pueda volver a su tierra y que él vuelva a su lugar de origen, dándose cuenta lastimosamente que la guerrilla también había vendido esa tierra a otras personas y que por esto esas personas no querían devolver lo que ellos creían que era de su pertenencia y que ellos tenían pleno dominio de estas tierras. Por eso es que empieza la unidad especial de restitución de tierras a hacer todo el trámite y empiezan a decir que sí, que esta tierra efectivamente le pertenece a este señor y que deben entregarla así al volver a sus tierras. Por lo cual, después de una tutela, las personas que estaban ahí en ese lugar, que tenían ese lugar como su hogar, impugnaron la sentencia, impugnaron la tutela y ellos querían quedarse definitivamente con su tierra. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, al encontrar que el vicio del consentimiento estaba acá, que era por fuerza, ya que pues como anteriormente lo mencionamos, los había arrebatado por medio de esta, eh, no aceptaron la impugnación y les entregaron la tierra a su dueño original. Es por esto que escogimos esta sentencia al demostrar que hay un consentimiento, hay un vicio del consentimiento y es por esto que nuestros compañeros a continuación seguirán explicando más a detalle lo que explica esta sentencia. Muchas gracias. Muy buenas noches. En este punto de la exposición queremos abordar el tema de la venta de los inmuebles por parte del señor Orlando Tamara Lora, que es la víctima en este proceso. Es importante indicar que este contrato de compraventa se desarrolla en el año 1998 y don Orlando accede a firmarlo y a llevarlo a cabo debido a que se encontraba amenazado, no solamente él, sino todos los miembros de su familia, se encontraban amenazados de muerte y de graves daños en su integridad física. Y esto porque en el contexto de la región del departamento del Magdalena se desarrollaba cruelmente el conflicto armado entre los integrantes pues de los grupos armados irregulares y del Ejército Nacional. De esta forma, uno de los integrantes de estos grupos armados irregulares logra amenazar y logra persuadir de tal manera a la víctima que ésta se ve obligada a vender sus predios y sus inmuebles
obligadamente. Es decir, de tal forma que si no lo hacía, pues acarrearía con unas consecuencias como por ejemplo el homicidio, no solo de él, sino de todos los integrantes de su familia. Por tal razón, esta venta, al estar viciada por eh, precisamente por la fuerza ejercida a través de las amenazas, pues carece de toda validez, precisamente porque no se estipularon, no se cumplieron los requisitos de validez del contrato de compraventa, principalmente por el vicio del consentimiento y también por la causa. La causa es ilícita debido a que lo que motiva este contrato es el conflicto armado y la presión a la sociedad civil y a don Orlando particularmente para que cediera sus propiedades a estos grupos al margen de la ley. Buenas noches, profesora, compañeros. En este punto de la exposición, como ya habían comentado mis compañeros, eh, estamos hablando sobre el despojo de tierras de un señor llamado Orlando Tamara. A mí me corresponde hablarles de la restitución de la tierra por parte de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. Es importante aclarar que en el año 2011 es fundada esta unidad que busca a las personas que se encontraron despojados de sus tierras entre el año 91 y durante lo que duró el conflicto, realizar esta restitución. Esta restitución no se realiza por que la entidad lo determine. La Unidad Nacional de Restitución de Tierras es la encargada de realizar todos estos procesos, pero estos procesos los hace ante los jueces civiles del distrito. En este caso, la Unidad Nacional de Tierras recibió la queja en el año 2008 por parte del señor Orlando Tamara, buscó testigos, verificó la existencia del conflicto que realmente hubiese existido, tomó pues las pruebas pertinentes, quién era el señor Jairo Pineda, que es quien es obligado a don Orlando a comprarla, a vender su tierrita, y realmente queda a nombre de la señora de Pineda. Entonces es por esta razón que la Unidad Nacional de Restitución de Tierras realiza todo el proceso judicial pertinente eh, para que el juzgado, en este caso, el juzgado tercero civil, ordene la restitución de las tierras al señor Orlando, a donde las personas que en este momento tenían la propiedad, que eran como 5 hermanos, apelan si esta decisión, esta se va al tribunal y el tribunal determina que de todos modos la tierra debe seguir a nombre del señor Orlando, dado que las pruebas que demostraron que el señor Orlando sí había sido víctima del conflicto armado, sí había sido despojado de esta tierra, y no como lo manifestaban los propietarios en ese momento, los que tenían la tierra en ese momento, que al señor Orlando lo habían secuestrado en el año 92 y que la venta se realizó hasta el año 98, pues donde pues no, ellos no demostraban realmente que la venta de esta tierra no hubiese sido hecha por parte del conflicto armado. Sencillamente encontraban como una excusa que fue en el 92 un secuestro, pero pues después del secuestro al señor Orlando siguieron hostigándolo por parte de la guerrilla, que al final por medio de un representante, que está demostrado que ese representante hacía parte de las guerrillas, eso obligaba a la venta de esta tierra. Entonces, la importancia en este caso de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, al recibir la queja, asesorar y llevar todo el proceso judicial necesario para que las personas víctimas del conflicto logren recuperar la tierra que les fue tomada por la fuerza, obligados, en este caso, fue obligado a realizar un contrato de compraventa con una causa ilícita, que es esa, justamente la fuerza, el uso de la fuerza, el uso de la amenaza, que es la que obligó a él a realizar la venta de esta tierra. Ahora, continuando con el análisis jurisprudencial del caso expuesto previamente por nuestros compañeros, llegamos a la Corte Suprema de Justicia. Y es que si bien
recordemos que contra las providencias judiciales no procede acción de tutela. La misma Corte aquí nos recuerda de que es posible en el caso tal de que se estén violando derechos fundamentales y los accionantes no cuenten con ninguna otra forma de proteger sus derechos. Y por eso llegamos a este punto. Toda vez de que los accionantes consideran de que no se valoró correctamente el acervo probatorio. Sin embargo, la misma Corte nos recuerda sentencias que fueron emitidas durante el proceso, donde se dan cuenta de que realmente con los testimonios quedó más que probado la presencia de los grupos armados que ejercían presión para realizar esa compra ilegal de los predios en el sector. Por ende, se llega a la conclusión por este lado de que realmente no hubo ninguna arbitrariedad en el proceso, de que no hubo ningún error y de que todas las pruebas se analizaron de forma correcta. Ahora, una vez finalizado el análisis por parte de la Corte respecto al acervo probatorio y de que estableciera que realmente nunca se violaron derechos fundamentales a lo largo del mismo, pasa al tema de la causa. Y es que recordemos que todos los contratos deben tener una causa lícita. Y adicionalmente, dentro de lo mismo, analiza la buena fe exenta de culpa. Y es que a lo largo de todo el caso, siempre se jactaron de tener esa buena fe exenta de culpa dentro del contrato. Y realmente la Corte nos muestra que esa buena fe nunca existió y que realmente aquí tampoco hubo una causa lícita, porque siempre hubo ese error en el consentimiento, porque siempre hubo una coacción y el consentimiento nunca fue total. Entonces, por ende, tampoco había una causa lícita en este contrato. Y es así como, teniendo en cuenta todas estas razones analizadas por la Corte, la misma decide confirmar la providencia judicial que fue objeto de esta actuación que nos llevó a tal análisis y dar por finalizado el caso.